Hola, mi nombre es David Osorio y hoy hablaremos de la expansión isotérmica de un gas. Para ello, plantearemos dos premisas, y es que para una expansión isotérmica de un gas con la condición de una presión 1 y volumen 1 igual a una presión 2 y volumen 2, el mayor trabajo obtenido será a través de un camino reversible y que la energía interna, de la cual hablaremos próximamente, será solo dependiente del volumen y la temperatura. Para empezar a ilustrar esto, ejemplificaremos varios sistemas. En el primero tendremos un pistón con unos bloqueos. Dentro del pistón encontraremos el sistema con una presión 1 y volumen 1 y fuera de él habrá un vacío. Al retirar el bloqueo inferior, el sistema se expandirá abruptamente, aumentará su volumen y chocará con el bloqueo 2. Esto sin realizar ningún trabajo. ¿Y por qué? Porque si nos vamos a la misma expresión matemática, el trabajo se define como menos la integral de la presión externa por el cambio en el volumen. Si no hay presión externa, no hay trabajo, por ende cancelamos la expresión. Ahora, ejemplifiquemos un segundo caso, en el cual seleccionamos un peso 2 para colocarlo sobre el sistema para que ejerza una presión y al quitar el bloqueo, el sistema se expandirá para igualar la presión del peso seleccionado. Este lo podemos ver aquí graficado como un área bajo curva, pues está delimitado por una integral y se denota como negativo porque es el sistema el que está haciendo el trabajo sobre los alrededores. Ahora, imaginemos una situación 3 en la que tomamos el mismo peso y colocamos otro cuadro del mismo peso y al eliminar los bloqueos, ahora el sistema igualará la presión ejercida por esos dos cubos. Al retirar uno de ellos ocurrirá lo mismo que en el sistema anterior, y es que el sistema se expandirá para igualar la presión ejercida por el cubo colocado sobre el pistón. Esto, al verlo gráficamente, pensaríamos que como llega al mismo punto es igual, pero resulta que no es así, dado que si graficamos por partes los cambios que hubo en el sistema, esta barra vertical nos indica el cambio ocurrido en el proceso de la presión 1 a la presión 3 y este en el proceso de la presión 3 a la presión 2. ¿Qué nos indica este área bajo la curva? Que a mayor cantidad de fases se está realizando un mayor trabajo en el sistema. Ahora extrapolemos esto en un caso 4. Y es que si lo extrapolamos y hacemos una cantidad infinita de pesos sobre ahí realizamos una cantidad infinita de cambios que sean ínfimos respecto a lo que se está realizando sobre el sistema, es decir, un cambio reversible en el que la presión interna y externa se está manteniendo estables, pues delimitaremos o llenaremos, por así decirlo, toda el área que se encuentra bajo la curva. ¿Y qué pasa con eso? Que si tenemos cubierta toda el área bajo la curva, estamos realizando el máximo trabajo posible para una expansión isotérmica. Y ello va a ser por un camino reversible. Hemos deducido la primera premisa. Ahora pasemos a la segunda, y es energía interna y primera ley. Hablaremos de ellas como se nos ha explicado en clase, y es que el cambio en la energía interna será igual al cambio en el calor por el cambio en el trabajo. Esto lo podemos expresar matemáticamente de otras formas. El cambio en el trabajo lo podremos expresar como menos la presión externa por el cambio en el volumen y el cambio en el calor lo podremos expresar como la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura. Esto lo entenderemos mejor próximamente. Ahora, debemos saber que si vamos a plantear que la energía interna depende de la temperatura y del volumen, deberemos plantear necesariamente también que la energía interna dependerá del volumen a temperatura a volumen constante y la energía interna dependerá del volumen a la temperatura constante. Ahora, todas estas deducciones nos permitirán realizar ciertas delimitaciones o notar ciertas delimitaciones. Y es que, por ejemplo, para un sistema reversible como fue el 4, con una presión interna y externa iguales, la energía interna se denotará como el cambio en el calor para un sistema reversible menos la presión por el cambio en el volumen. Ahora, también para un sistema aislado, si no hay un cambio de energía, no hay calor, si no hay un cambio de materia, no hay volumen, entonces la energía interna será cero. Para un adiabático, dado que no hay intercambio de energía, el calor será cero y solo para un caso reversible
eh, la, la energía interna será igual al trabajo, lo que nos permite también decir que la energía interna, el cambio de la energía interna será igual a menos la presión por el cambio en el volumen. Ahora, si mantenemos el volumen constante, siguiente caso, el trabajo será cero porque un cambio el trabajo implica un cambio en el volumen, por lo cual podremos expresar que el cambio en la energía interna será igual al cambio en el calor para un sistema de volumen constante. Volviendo a la expresión inicial, en la que expresamos los cambios a volumen y temperatura constante, pues el cambio dependiente la expresión dependiente al cambio del volumen se cancelará. Por lo cual, dicho esto, podremos escribir que el cambio en el calor a un volumen constante se relacionará con el cambio en la temperatura por un valor medible. Este valor medible lo expresaremos ahora como la capacidad calorífica. Entendido mucho mejor el término de capacidad calorífica, ahora procederemos a preguntarnos, ¿y qué pasa con el segundo término de la expresión que habíamos planteado de la energía interna o el cambio en la energía interna? Para fines de ello les presento la expansión libre de gas de Joule. En ella, Joule plantea un experimento en el cual un gas está separado de un vacío por una válvula. Esta está en un sistema aislado. En este sistema aislado, al abrir la válvula no habrá trabajo porque la presión externa al gas es cero y no habrá tampoco transferencia de calor porque está en un sistema aislado. Entonces, lo que deduciría Joule es que la energía interna va a ser cero. Hagamos deducciones matemáticas a partir de ello. Tomemos la expresión y cambiemos la energía interna por cero, ya que estamos asumiéndolo, y esto nos permitirá despejar la ecuación. Si agrupamos ambas diferenciales a ambos lados, podremos notar un cambio en la temperatura dependiente del volumen cuando la energía interna es constante. Pues en sus experimentos, Joule encontró que no había cambios en la temperatura cuando aumentaba el volumen. Este estaba errado. Resulta que eso implicaba que la energía interna solo dependía de la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura. Esto resultó experimentalmente confirmado que para un gas real, que la expansión del volumen del mismo causará un decrecimiento ínfimo pero importante en la temperatura, muy similar a una constante de proporcionalidad. Este cambio de la temperatura dependiente del volumen con energía interna constante será o empezará a ser llamado eta de Joule, la cual delimita qué tanto baja la temperatura en una expansión del volumen de un gas. Por ende, eta de Joule solamente será cero para un gas ideal. Lo que causa que esto sea cero nos implica que se cancele el segundo término de lo que hemos expresado como dU, por lo cual dU será igual a capacidad calorífica dependiente del camino por dt. Entonces, la energía interna solamente será dependiente para un gas ideal de la temperatura. Muchas gracias por su atención.